En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Evangelio de Jesucristo, según la tradición de San Lucas. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaron de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueños, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos en la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Cuando cesó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos guardaron silencio por entonces y no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Esta es palabra del Señor. Sentarse. El día de hoy entonces vamos a comenzar los ejercicios. También por eso les pido disculpas, va a ser ahora una tanda de 4 días. Y si hubiera tenido que ir a la Basílica de Guadalupe hoy, hubiera sido una tanda de 3 días de ejercicios. Saben ustedes que hay que tener capacidad de adaptación a la vida. No es cuestión de salirse uno con la suya, sino adaptarse a las cosas como van sucediendo. Les he dicho una frase que he acuñado para mí y para todos mis amigos. A la vida no hay que venir a ver qué nos toca, arrebatándonos lo que se pueda, ¿no? Sino hay que venir a ver qué hacemos con lo que nos toca. A veces no nos gusta lo que nos toca, pero podemos hacer cosas. Repito la frase simple: no hay que venir a ver qué nos toca, sino ver qué hacemos con lo que nos toca. Y cuando hacemos algo con lo que nos toca, realmente logramos siempre algo, porque no andamos escogiendo, sino aquello que tenemos en las manos, lo manejamos, lo realizamos y tenemos algo para presentarle a Dios al final de nuestra vida. Es como hacer alfarería, con barro negro, con barro rojo, con barro amarillo, con un pedazo de piedra. Cada quien encuentra distintas cosas, pero todos podemos lograr hacer algo en nuestra vida. Así que este año van a hacer los ejercicios de 4 días, y si hubieran sido de 3, de 3, y si no de 2, y si no, a ver qué hacemos. Porque no es el capricho nuestro el que se tiene que realizar, sino nuestra sabiduría que nos dice: acomodémonos a la vida. Como si está lloviendo, está haciendo calor, nos acomodamos y qué felices somos, en lugar de estar criticando y renegando. Hablando con el Consejo de Pastoral de la Iglesia, de la comunidad, les comentaba que sería interesante hacer los ejercicios sobre el Espíritu Santo, porque los 3 años que estamos viviendo nos están preparando para el año 2000. El año pasado estuvo dedicado a Jesucristo, leyendo el Evangelio de San Marcos. Este año está dedicado al Espíritu Santo, y el año que entra, preparación directa para el año 2000, está dedicado al Padre Celestial. Nosotros ya tenemos adelantado mucho sobre el Padre Celestial, porque no hablamos de otra cosa sino del Padre Celestial. Del diablo ni nos preocupamos. Cada quien echa agua bendita y mándelo al diablo. De Jesucristo sabemos que Él es el camino al Padre. Del Espíritu Santo sabemos que Él es el que nos inspira. Pero al final, la meta de todo es el Padre Celestial. ¿Por qué?
porque Él es el origen de todo cuanto existe. Y además Cristo claramente lo dijo en el sermón de la cena, despidiéndose de los apóstoles. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Por esa razón, hablamos siempre del Padre Celestial, y además hacemos honor a nuestra forma de pensar cristiana. ¿No se han fijado que todas las oraciones de la misa están dedicadas al Padre? Están dirigidas al Padre, por Cristo nuestro Señor, en unidad del Espíritu Santo. Sí, pero la oración va dirigida al Padre Celestial. Y cuando la oración no tiene la palabra Padre, yo se la pongo. Porque nosotros no somos adoradores de Dios así en general. Somos adoradores de Dios como Padre nuestro, que es la revelación que Cristo vino a hacer mediante el Evangelio. Así que vamos a hablar en estos 4 domingos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, que son 7, porque la tradición ha querido que sean 7, pero podían ser 6, u 8, o 10, o 25. Es cuestión de desmenuzar los conceptos y sale una cantidad enorme de dones del Espíritu Santo. Pero como el número 7 nos gusta mucho, ya saben que el número 7 significa la totalidad del ser. El 4 es la tierra, el 3 es Dios, así que en el 7 están incluidos todos los seres. Por esa razón el 7 es tan socorrido, tan querido de tanta gente, y se encuentra en tantas partes. Aparte de que ya en la misma semana Dios puso 6 días de trabajo y 1 de descanso. Así que si quisiéramos encontrar 7 en nuestra vida, vamos a encontrar muchísimos. Por eso hablar de 7 dones, pues está bien, es como un número pleno. Pero si queremos, pueden ser menos, más ricos, o pueden ser más desmenuzados. De todas maneras vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, que deben ser verdaderamente nuestra riqueza. La riqueza, lo repito rápidamente, no es lo que viene de afuera, porque eso va y viene, además es transitorio en su efecto, pero lo que hay dentro de nosotros, eso no pasa. Una vez que se logra por dentro, permanece para siempre. No está sujeto a devaluaciones, no está sujeto a carestías, no está sujeto a robos. El dinero no lo pueden robar, hasta la castidad no la pueden robar. ¿Qué tal una violacioncita por ahí? Y nos dejan totalmente destruidos. Y sin embargo, lo que hay por dentro, eso nadie lo puede tocar. Por eso creo que es interesante hablar de esto en estos días, para vivir más profundamente el misterio del Espíritu Santo. Y digo misterio porque no alcanzamos a entender exactamente la realidad de Dios. No porque sea algo absurdo, algo que no tenga sentido, no. Sí es claro y tiene sentido, pero nunca alcanzamos a entender lo que significa la realidad misma de Dios. Como dijo el filósofo francés Pascal del siglo XVII, qué pequeño sería Dios si cupiera en nuestro cerebro. Si lo pudiéramos entender, qué pequeño tendría que ser. Si muchas cosas pequeñas no las entendemos, menos Dios. A Dios nadie puede pretender comprenderlo totalmente, sino solamente entender algo de Él. Comencemos pues por el principio. La primera verdad que nos tiene que llenar de alegría, hermanos queridos, es que nosotros conocemos a un Dios como nadie, aparte de los cristianos, lo conoce. Es un Dios vivo. Es un Dios que tiene vida interior. Es un Dios que en su plenitud y en su eternidad no está solo, sino vive en compañía,
vive en familia. Todas las religiones se complican hablando de Dios o lo reducen a un ser abstracto. Nosotros conocemos a un Dios que vive, que tiene vida interior, que tiene compañía dentro de sí, porque dentro de Dios se da la vida, se da el conocimiento y se da el amor. Se da igualmente la relación de padre a hijo y de hijo a padre. Y se da la relación amorosa por la que el padre ama a su hijo y el hijo ama a su padre. Esto es tan atrevido y tan profundo que los judíos mataron a Cristo precisamente por hacer este anuncio. Jamás entendieron que dentro de Dios podría haber vida interior y que podría haber relaciones de Dios con Dios, en cuanto que Dios es Padre y también es Hijo y también es amor. Oyendo hablar a Cristo, los judíos se escandalizaron y dijeron: este habla de tres dioses. Como la Trinidad hindú, Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, y Shiva, el destructor. No entendieron que era otra cosa. El Dios de Cristo no reparte acciones. El Dios de Cristo no es uno cuando crea, otro cuando conserva, otro cuando destruye y vuelve a crear. El Dios de Cristo es simplemente un Dios que vive dentro de sí una triple realidad. El padre Lonergan, a quien ella ha citado algunas veces, un jesuita canadiense que ya contempla ahora a la Trinidad, como filósofo que era, quiso explicar la realidad de Dios. Y nos dijo que era más o menos como cuando nosotros que existimos, nos conocemos y nos amamos. Es una triple realidad de un ser espiritual que existe, se conoce y se ama. Y después de explicar ampliamente todo lo que él entendía de la Trinidad durante 6 meses, concluía con toda sinceridad: y puedo decirles que no hemos entendido nada de Dios, porque no solamente nos hemos acercado a entender un poco, pero jamás podríamos decir que a Dios ya lo tenemos aferrado, ya lo conocemos, como cuando pretendemos conocer a alguien y nos ponemos hasta a juzgarlo, como si llegáramos a conocer a alguien. Al primero que nunca llegamos a conocer es a nosotros mismos. Y si no nos conocemos a nosotros mismos, viéndonos al espejo todos los días, ¿cómo nos atrevemos a decir que conocemos a los demás? Y cómo, más absurdo todavía, pensamos siquiera llegar a conocer a Dios. Sin embargo, basándonos en la palabra de la Biblia, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, podemos tener el atrevimiento de decir que si en algo nos parecemos a Dios o en algo Dios se parece a nosotros, es en esa triple realidad. Existimos, nos conocemos y nos amamos. Esa vida interior de cada uno de nosotros
que se da en el silencio de nuestra interioridad. Por eso a veces la gente no ama el silencio porque teme conocerse, pero otra gente sí ama el silencio porque quiere conocerse. Cuando estamos en calma y estamos frente a un espejo, ¿cómo nos damos cuenta de la existencia? ¿Cómo vamos conociendo nuestro ser? Y seamos quienes seamos, actuemos como actuemos, no deja de brotar en nosotros un amor hacia nosotros mismos. Pongamos otro ejemplo. El padre o la madre, cuando tiene a su hijo en sus brazos, la persona, el padre, la madre, existe en sí mismo. Pero al tener a su hijo en sus brazos, ve a su propia reproducción. No olvidemos que el hijo, de una manera o de otra, es imagen de su padre, de su madre. Por eso nadie se queda contento conociendo a los padres adoptivos. Quiere conocer a los padres físicos para descubrir la semejanza con esas personas. A veces no nos gusta la nariz que heredamos, pero no nos deja duda de que esa persona es nuestro papá, nuestra mamá, por esa nariz exactamente. Qué interesante es, ¿no? Por un lado nos molestan a la nariz y por otro lado nos da seguridad. Ah, sí es mi papá, sí es mi mamá, si soy una gota de agua frente a otra. Y cuando el padre o la madre tiene a su hijo en los brazos, ¿qué siente? Que se genera algo que no se puede evitar, un amor hacia ese hijo, porque es exactamente la proyección de su propio ser, la imagen de su persona. Es el único consuelo que le queda a un criminal. Es el único consuelo que le queda a una persona que ha echado a perder su vida haciendo cosas malas. Que si su madre lo contemplara, lo haría necesariamente con amor, a pesar de todos los crímenes que haya podido cometer, a pesar de todas las equivocaciones que haya podido tener. Porque cuando alguien reconoce en otra persona a su imagen, a su propia semejanza, no puede dejar de sentir amor. De hecho, en esto está basado el amor al prójimo que nos pide Cristo. Que cuando descubramos la semejanza que hay entre unos y otros, sintamos amor, porque en cada uno de los demás está la misma semejanza, con el mismo Padre, ya que tenemos el mismo origen, ya que venimos con una historia semejante. Si no reconocemos a un Padre común y descubrimos la semejanza que hay entre Él y todos nosotros, jamás podremos amar a nadie. Porque solo cuando reconocemos en el otro algo de nosotros, es cuando podemos llegar a ese amor. Por eso es tan importante que siempre sepamos y nos sintamos hermanos unos de otros, para que mediante el mismo Padre nos sintamos semejantes, nos descubramos la igualdad que hay entre los demás y nosotros, y genere en nosotros esa semejanza, un amor. Pues bien, así como en una persona su existencia, su conocimiento y su amor forman una vida interior, así como la madre o el padre con su hijo en sus brazos sienten el descubrimiento de una vida más profunda, ya que el hijo es su semejanza y lo aman profundamente, así en Dios se da una vida interior. Cuando quieran hablar de Dios, hablen así y pongan estas semejanzas. Esa es la Trinidad que nosotros adoramos, no tres dioses, sino tres realidades
de una sola vida interior. Un Dios que existe, se conoce y se ama. Un Dios que nos da la existencia, nos conoce y al descubrir en nosotros su propia semejanza, nos ama también. Terminamos de hablar y no hemos dicho nada, porque a Dios no lo podemos tocar con las manos, pero como que una idea más clara se va formando en nuestra mente. Y así pasa cuando a otro le comentamos de ese Dios a quien adoramos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, no son simplemente tres personas, son tres realidades de una sola vida interior. Alguien que existe, se conoce y se ama. Esto, hermanos, nos da un privilegio enorme, porque nos hace sentir más cercanos a Dios. Algo entendemos de Dios. Además, la semejanza de la que se habla con Dios la entendemos mejor. Por eso nos parecemos a Dios, porque existimos como Dios, conocemos como Dios y nos amamos como Dios. Y además, sentimos que esa vida divina se proyecta en la sociedad humana. Los creyentes, todos, sentimos que somos parte de la Trinidad. Nuestra existencia ha sido regalada por el Padre. Nuestro conocimiento es una participación del conocimiento del Hijo, que también se llama palabra de Dios, verbo de Dios. Y nuestro amor es un don de Dios, de ese famoso Espíritu Santo, que no es otra cosa que el amor que se genera entre el Padre y el Hijo. El Padre ama a su Hijo con el amor divino. El Hijo ama al Padre con ese mismo amor divino. Y ese amor divino, que es el Espíritu Santo, se nos comunica a nosotros para que tengamos capacidad de amar como Dios ama. No nada más con deseo, no nada más con pasión, no nada más con conveniencia, sino con esa donación profunda por la cual sentimos tanto y deseamos tanto la felicidad del otro, que somos capaces de entregarle todo nuestro ser y, por supuesto, todas nuestras posesiones. ¿Qué no cuando amamos así somos? ¿Que nos regalamos de nuestras posesiones y que al final no entregamos nuestra persona? Creo que así es como se ama, en todos los sentidos. En el amor a Dios, en el amor a la comunidad, el amor a la esposa o al esposo, el amor a los hijos, a los sobrinos. No son hijos de nuestra carne y los queremos. No esperamos nada de ellos, a veces ni gracias siquiera. Pero sentimos ese gozo de comunicar a otra persona lo que somos y tenemos. Por esa razón, hermanos queridos, nos debemos sentir privilegiados. Cristo vino a revelarnos un misterio. En Dios hay vida interna, hay un Padre, hay un Hijo y hay un amor común que los une a los dos. Y esa vida interna se proyecta a este mundo y nos hace partícipes de la misma. Existimos como el Padre, imagínense nada más, qué impresión. La vida es un regalo y la muerte no es un castigo, sino un regresarnos a Él. Por eso decimos, vinimos del Padre cuando nacemos y regresamos al Padre cuando morimos. No es una ilusión, esta vida es un regalo, pero no un regalo eterno, un regalo transitorio que tiene un porqué, un para qué y un cuándo, que se termina con la muerte cuando regresamos al Padre Celestial. La vida nuestra, hermanos, es como la vida del Padre Celestial. Por eso debemos apreciarla tanto, por eso debemos gozar cada día que despertamos y tenemos otras 24 horas para vivir. Y por eso el día de la muerte no nos extrañamos. Simplemente el Padre
quiere que regresemos a Él, como un día viniendo de Él llegamos a este mundo. Y el conocimiento. ¿Qué no ven que Cristo vino a eso? A decirnos quién era Dios, a decirnos el sentido de la vida, y a decirnos no con teoría, no con rollos, sino con su vida misma y con su predicación, que fue de lo más sencillo que podamos conocer. Cada evangelio no tiene más que unos cuantos capítulos. El de Marcos, 16 capítulos. El de San Mateo, 28, el más largo. Y los otros intermedios, 22 el de Juan y 24 el de Lucas. Unos cuantos capítulos que no hacen más que un libro pequeño entre los cuatro, y ahí está toda la sabiduría que Cristo vino a decirnos. Si no la conocemos es verdaderamente por flojos, porque no está largo eso que tenemos que leer, y no está muy complicado, porque a base de leerlo y leerlo lo vamos entendiendo. El querer entenderlo todo a la primera no es lógico, no todo se entiende a la primera vez, porque a veces estamos un poco distraídos, porque a veces nos falta la concentración o la familiaridad con las palabras, pero después de un poco tiempo hemos conocido todo, y eso fue lo que vino Cristo a traernos, un conocimiento, más que mensaje, es conocimiento. Conocimiento de la realidad de Dios que Cristo demuestra en su ser, en su vida, en su forma concreta de haber vivido la existencia humana en este mundo. Y después el amor. El amor del cual habla Cristo constantemente. Cuando se habla que Cristo va a venir a bautizar con fuego, con el Espíritu, está diciendo eso, que va a venir a transformarnos para que seamos capaces de amar como Dios ama, sin condiciones, sin reticencias, con plenitud, y para que sintamos en ese amor el gozo completo de nuestro ser. Lean ustedes cualquier otra religión, léanla, no tengan miedo de leer otros libros, y verán que nunca van a encontrar algo tan hermoso, tan sencillo y tan profundo como es la vida interior de Dios que se nos comunica a nosotros. Los judíos, no sé por qué, se hicieron sordos a las palabras de Cristo, porque la insinuación de la vida interior de Dios ya estaba desde el Antiguo Testamento. ¿Qué no se acuerdan ustedes al principio en el Génesis, que dice que Dios creó el cielo y la tierra, y después de una manera hermosísima dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas? Como que ya daba a entender que había dos realidades dentro de Dios: el Dios creador, que sería siempre el Padre, y el Espíritu de Dios que aleteaba con aliento de vida sobre las aguas. Y cuando viene la creación de Dios, como dice el Génesis, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios crea el cielo y la tierra, cuando crea las lumbreras del día y de la noche, cuando separa las aguas de la tierra, cuando hace que bullan las aguas con vida, cuando hace que la tierra se pueble de animales y el cielo se vea cubierto con barbadas de pájaros, dice simplemente Dios, hágase, como alguien que manda, como alguien que ordena, como alguien que tiene poder de hacer las cosas sin preguntarle a nadie. Pero cuando Dios crea al hombre, que va a ser como su hijo, que va a ser ciertamente su imagen y semejanza, habla en plural, como quien está comentando con alguien más.
Y la teología cristiana ha entendido que Dios está hablando consigo mismo, con su verbo y con su amor. Como diciendo, vamos a comprometer a la divinidad completa en la acción de crear al hombre. Porque en todo lo que el hombre contempla en este mundo está la presencia de Dios. Pero la semejanza con Dios, óiganlo, y no es soberbia, es agradecimiento humilde. La semejanza con Dios solamente se da en el ser humano, hombre y mujer. No es para ensoberbecernos, es para agradecer humildemente este don y sentir un compromiso. Tenemos que cuidar este mundo en el nombre del Dios que nos dio la vida, en el nombre del Dios Padre que es vida, en el nombre de Dios Hijo que es conocimiento, en el nombre del Espíritu Santo que es amor. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios habla con su conocimiento, con su verbo, con su Hijo. Y está presente el Espíritu. Para que del Padre venga la vida, del Hijo venga el conocimiento y del Espíritu Santo venga el amor. Y ahí está. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Hombre y hembra los creó. Pareja humana que se complementa. Pareja humana que se acompaña. Pareja humana que se potencia. Pareja humana que se realiza. Pareja humana que crece y se desarrolla. Pareja humana que va cada vez asemejándose más a Dios, hasta que el día de la muerte, ya preparada la pareja humana para el encuentro definitivo, vuelve, regresa otra vez a Dios. Y cuando Abraham vio que visitaban su tienda 3 figuras, 3 personas, sintió Abraham que era Dios quien lo visitaba. Y viendo a 3, se inclinó ante uno solo, porque los 3 eran uno solo, Dios. Ahí no se habla en ese pasaje del libro del Génesis, en la historia de Abraham, no se habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo con claridad, No vayan a leer, a buscar eso, de ninguna manera. Pero sí se habla claramente que Abraham entendió que era Dios y sin embargo eran 3 los visitantes que venían a reposar un poco en la tienda de Abraham. Y recordemos ese pasaje, hacía calor. Y viendo que los 3 caminaban, él, Abraham, los invita a pasar a su tienda y les presenta un jarro de agua fresca, porque no hay que presentar otra cosa ante un sediento sino agua. Es lo único necesario. Un sediento no necesita comer, más aún le estorba, pero un jarro de agua cambia toda su existencia. Y en ese jarro de agua Abraham estaba poniendo todo su reconocimiento de hombre grande, de hombre rico, de hombre poderoso, ante la presencia de Dios que visitaba su casa. Abraham habla con 3 como quien habla con uno solo, porque en realidad los 3 eran solamente Dios. Este es un pasaje un poco confuso en su significación, en su interpretación, pero no pueden negar los judíos que se está hablando de alguien que no es uno solo, sino que camina en compañía de, y por eso decíamos que Dios, el Dios que adoramos nosotros, no es un Dios solitario, es un Dios que tiene compañía dentro,
¿Saben como quién? Como nosotros mismos. Que cuando no hemos llegado a la plenitud de la vida interior, necesitamos a alguien para hablar con él. Y cuando ya hemos llegado a la vida interior, sin estar locos, hablamos con nosotros mismos. Hermanos, pídanle a Dios un día poder hablar con ustedes mismos. Es muy hermoso poner la tele. Si está el padre Javier, mejor todavía. Yo lo conozco, voy a su iglesia. Ya me imagino la emoción que les da, como siempre que reconocemos a alguien que conocemos. No es que se trate de mí, es simplemente que conoce uno a la persona y siente uno la emoción de la relación. Yo una vez vi a Sabludowski por la calle y lo saludé efusivamente, se me quedó viendo así como diciendo, ¿y este loco qué? Pues es que yo lo conocía por la televisión y él no me conocía o no me reconocía. ¿Necesita uno así ver a alguien fuera? Por eso prendemos la tele o la radio todo el día para estar en compañía de alguien. Después, cuando ya nos acostumbramos a una relación más íntima, entonces tenemos amistades, hablamos por teléfono, nos encontramos con las personas para comer, etcétera, etcétera. Pero lo máximo, y eso lo pido a Dios para mí y para ustedes, es poder llegar a estar solos y sentirnos plenamente acompañados, porque ya aprendimos a semejanza de Dios a descubrir ese diálogo que se puede hacer dentro de nosotros mismos. ¿Y saben para qué hay que dialogar con nosotros? Para felicitarnos por las cosas buenas. A veces estamos esperando a ver quién nos aplaude. Apláudanse ustedes, como ya lo hemos hecho alguna vez aquí en la iglesia. Felicítense por sus realizaciones y también repréndanse. Exíganse más trabajo, más realización. No se apapachen todo el tiempo, tampoco se regañen todo el tiempo, sino a ratos y a ratos. Para que ese diálogo interior les sirva de crecimiento. Y si hacen que Dios esté presente, mejor todavía. Y dentro de ese diálogo sientan el amor por ustedes mismos. Aprecien lo que hacen para que se vea que se aman. Y exíjanse crecer todavía un poco más para que se vea que ese amor nos hace crecer y no nada más nos hace sentirnos a gusto. El día que logremos el diálogo interior, ya estaremos replicando la realidad de Dios. Somos una réplica de Dios que vive dentro de sí. Esos tres personajes que se presentan ante Abraham son como esa vida interior. Es una imagen hermosísima, ¿eh? Dios que va caminando entre los hombres y no va solo, van los tres. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, la existencia, el conocimiento y el amor. A cada lugar que van ustedes siempre van tres. Va su existencia, su conocimiento y su amor. Y su fantasía, y su imaginación, y su memoria, y su emoción. ¿Cómo hay gente que siente que está sola a cada rato? En algún momento sí, como Cristo mismo sintió hasta el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que hay momentos de la vida que aprietan fuertemente. Pero sentirnos solos a cada rato es no haber descubierto esa riqueza interior que Dios le puso a Abraham frente a las narices. Sábete, Abraham, que no soy un Dios solitario, soy un Dios que vive una vida interior en compañía de una familia. Porque existir, conocer y amar es vivir en familia dentro de todas esas realidades internas. En nosotros son operaciones, en Dios son personas, pero de todas maneras hay una semejanza.
¿Y qué tal, para no alargarme demasiado, cuando Isaías, sintiendo el llamado de Dios, dice solemnemente: el Espíritu del Señor está sobre mí? En ese momento, hermanos, ya el Espíritu Santo está tomando esa forma clara que nos va a decir Jesús. El Espíritu del Señor, en el momento en que inunda a Isaías, ya no es nada más Dios en general, ya no es Dios en su fuerza, es Dios en su amor. ¿Y saben por qué me atrevo a decir esto? Por lo que continúa diciendo Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me envía a que vaya a evangelizar a los pobres. Yo pregunto a ustedes, hermanos, ¿habrá una forma más clara y evidente de hablar del amor? ¿Cuándo va uno a evangelizar a los pobres? Cuando ya no anda viendo a quién explotar, cuando ya no anda viendo a quién sacarle algo, cuando uno es pobre todavía en sí mismo. Uno va a evangelizar a los pobres cuando ya es rico, cuando ya tiene la riqueza que necesitabas dentro de su ser, y cuando va a buscar a la gente que más necesite de ese anuncio. Cuando vamos a evangelizar a los ricos, se nota que queremos llegar a dar el evangelio, pero a lo mejor queremos un intercambio. Le llevamos el evangelio a la gente rica y que la gente rica nos dé parte de sus riquezas, como hacen algunos dentro de la iglesia de Dios que se dedican únicamente a los ricos. Yo no sé por qué, pero me da la impresión de que están esperando un intercambio. En esas universidades ricas, donde están formando a los dirigentes de las naciones, como que hay mucho intercambio. Y al final no sé quién suelta más, si el predicador predicando el evangelio o el rico soltando el dinero. Por eso cuando vamos a evangelizar ricos, como que no se ve todavía muy claramente la intención. Cuando vamos a evangelizar a la gente intelectual, tampoco se ve clara la intención, porque a veces uno se siente muy confortado compartiendo y departiendo con la gente intelectual. Uno hasta se siente intelectual también, uno se siente en otro nivel, y estábamos ahí con fulano y sutano y mengano, puros premios Nobel de literatura. Como que las cosas no son muy evidentes a ese nivel todavía. Pero cuando alguien se atreve a ir a predicar el evangelio a los pobres, ¿qué puede esperar? A veces su pobreza es tan grande que no son capaces ni de dar las gracias. ¿No lo han visto? Muchos niños ahora ya no dan las gracias como antiguamente. Cogen la moneda o el billete y se van, y si es de denominación pequeña, hasta una grosería le echan a uno. Un miserable peso o 50 centavos. Como recuerdo a una viejecita allá en Roma, un padre mexicano no sabía exactamente el valor de las liras, y aquí como se dan aquí 5 centavos, no se daban en aquel tiempo, allá por los 50, cogió una moneda de 5 liras y se la dio a la viejita. La viejita se veía pobre en realidad, pero era italiana al fin y al cabo, romana. Ve la moneda y que se la avienta, se la aventó al padrecito como diciendo: la puedes recoger si quieres. Y es que a veces damos tan poca cosa que es casi un insulto, como cuando traen ropa usada,
sí, pero retiosada y retecochina. Y los pobres son pobres, pero no estúpidos. Y saben cuando se les regala algo y cuando se les quiere humillar. Así que cuando el Espíritu baja sobre Isaías y lo hace ir a predicar el Evangelio a los pobres, no podemos dudar de que se trata ya del Espíritu de amor, del Espíritu que va a venir a predicar Jesucristo, para que se sepa que quien va a buscar a un pobre no va a buscar ninguna conveniencia, ni siquiera para partido político, para después andar haciendo manifestaciones por la ciudad y presionando al mismo gobierno, sino que va a buscar a los pobres porque realmente siente un gozo enorme de darles la riqueza de Dios sin esperar siquiera un gracias, porque las gracias ya las tiene del mismo Dios. Así que en la página de Isaías ya está presente el Espíritu Santo como amor. Ya no es nada más alguien de la vida interior de Dios, es ya el Espíritu de amor que va a venir a marcar a sus hijos. ¿Y saben cuál es la marca de los hijos de Dios? No la existencia, que es para todos, no el conocimiento, que también está abierto a todos, sino el amor, porque quien es capaz de amar ya tiene a Dios por dentro. En cambio, quien solo existe o solo tiene brillantez de entendimiento, puede ser que todavía no contenga la presencia de Dios. Cuando Juan señala a Cristo entre la multitud, dice: yo bautizo con agua, pero Él vendrá a bautizar con fuego en el Espíritu. Alguna vez ya hablábamos del fuego que purifica, no destruye, purifica, pero hoy hablamos de algo más. El bautismo de Cristo no solamente purifica, sino que enriquece, porque la presencia del Espíritu es el amor, que se basa en el reconocimiento de lo que hemos recibido y de cómo al comunicarlo a los demás podemos agrandar aún nuestra alegría en nuestro ser. Ya sentir que Dios nos ama es gran cosa. Ya sentir que tenemos el amor de Dios es algo extraordinario. Pero darnos cuenta de que eso lo podemos comunicar a otros para enriquecerlos, eso nos debe hacer locos, sentirnos totalmente fuera de una realidad tranquila. Si no fuera porque Dios nos contiene y nos controla, andaríamos exaltados, como cuando recorrió algunas calles de Italia el pobrecillo de Asís. ¿Se acuerdan qué decía San Francisco de Asís? El amor no es amado, el amor no es amado. ¿Qué decía San Francisco de Asís? El amor no es amado, el amor no es amado. Y eso era un reclamo para la gente. ¿Cómo puede ser que teniendo a Dios amor en sus corazones, no sientan la exaltación de ese amor hacia Dios y hacia los hermanos? Por eso Francisco de Asís pudo llamar la atención sobre los valores espirituales cuando la gente los estaba olvidando. Por eso Francisco de Asís pudo decirle a su papá: si me reclamas lo que me diste, ahí está, no quiero tener deudas contigo, y se queda desnudo delante del obispo de Asís. Y ahí en la catedral de San Apolinar, el obispo le da su capa pluvial, se quita la capa para que Francisco cubra su desnudez. Y habiendo pagado la deuda con su padre, se sienta libre para amar como él quiere, a lo loco, a lo exaltado. Yo creo que después de Cristo no ha habido otro loco igual a él, capaz de despojarse de todo
y andar predicando por allí y por allá, desde la pobreza, casi desde la miseria, el amor, que no necesita gran cosa físicamente, que no necesita riquezas materiales, sino solamente solo esa fuerza interior que viene del Espíritu Santo. ¿Y qué tal cuando Cristo comenzó su vida pública en la sinagoga de Nazaret? ¿Ustedes creen que abrió el libro casualmente? A mí se me hace que ya lo tenía bien gastado de por ahí. Cuando llegué yo a Roma, me hicieron un examen de música. Yo me di cuenta que acá enseñaban música, pero con ciertas deficiencias, entonces me puse como loco a estudiar. Y abrí el libro así para que se rompiera el lomo en un lugar determinado. Y como ya estaba informado, al entrar al examen me dijo el maestro, abre el libro donde sea. ¿Y dónde creen que se abrió el libro? Ahí donde lo había marcado yo. Dije, ay, se abrió aquí. Pues sí, se abrió. Claro que se abrió. Yo creo que así estaba el libro de Isaías ya más marcado, porque se trataba de comenzar su obra. Y no era casual que estuviera el pasaje de Isaías. Así que Cristo desenrolla el libro de Isaías y escoge el pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, para que vaya a anunciar la buena noticia a los pobres. Y después de leer todo el párrafo que se lo estaba aplicando a él mismo, dice finalmente, con un atrevimiento que sólo la presencia del Espíritu nos puede hacer tener. Porque el atrevimiento no es cualquier cosa, no es temeridad, no es osadía, es seguridad. El atrevimiento, para que valga, debe estar basado en la seguridad y no nada más a la mexicana. Sí, cómo no, que ahí vamos. Dice con un Cristo con un atrevimiento impresionante, hoy se cumple esta profecía. Isaías había hablado de él, pero en un sentido figurado, hablando más bien del que había de venir. Y 7 siglos más tarde, en Cristo se cumple esa profecía. Yo les pregunto, hermanos, ¿de dónde el atrevimiento de Cristo? Él que era tan tranquilo, tan mesurado, el que les dice a sus apóstoles constantemente, no digan nada a los demás de lo que han visto. En la misma transfiguración, así les dice a los apóstoles. El Evangelio de San Lucas no lo dice, pero el de San Mateo sí lo dice, que les dijo que no dijera nada. Cristo era muy cauteloso, porque él sabía que su palabra tenía que ir creciendo poco a poco, no podía ser anunciada de repente. Sin embargo, ese día, con un atrevimiento impresionante, dice, hoy se cumple esta palabra, esta profecía. ¿Quién le dio esa fuerza, hermanos? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el amor divino, sí, pero el amor no es nada más benevolencia, no es nada más cariño, no es nada más ternura, es atrevimiento, es exaltación, es entrega completa, es rebeldía en el momento adecuado. ¿Qué no saben que el amor es la fuerza que transforma todo? ¿Qué no saben que dentro de Dios mismo es el Espíritu Santo el que logra la última realización? Así lo explican los teólogos. Cuando el Padre contempla al Hijo y el Hijo contempla al Padre, entre los dos se establece una relación de amor.
por la que el Padre quiere profundamente a su Hijo como a sí mismo, y el Hijo reconoce en el Padre el origen de todo su ser. Hay tres realidades en Dios: la existencia, el conocimiento y el amor. La existencia es la base de todo. El conocimiento es el camino para llegar, pero la plena realización es el amor. Como en ustedes, como en la vida de ustedes, ¿cuándo realizaron plenamente su vida? Cuando llegaron al amor pleno y absoluto. Cuando el hijo descubrió a su madre o a su padre. Cuando el amigo descubrió al amigo. Cuando el esposo descubrió a la esposa o la esposa al esposo. Cuando los padres tuvieron a su hijo en los brazos. Cuando alguien hizo algo desinteresadamente por alguien. Es el momento de la plena realización, el momento del amor. Aún en las cosas puramente de este mundo, el amor es el que mueve todo. ¿O no dice así en la Cámara de Senadores de México? La patria es primero. Sin embargo, qué lástima que sea una frase pronunciada por un prócer del siglo pasado y no sea la norma de conducta de los senadores de México, que tanto han dejado que desear, a pesar de tener frente a sí mismos la frase de uno de los mexicanos más grandes. Por eso, hermanos queridos, el Espíritu Santo tiene que ser un descubrimiento de parte nuestra. Conocemos bastante al Padre, también conocemos algo del Hijo, pero nos falta el conocimiento del Espíritu Santo, de esa relación profunda que Dios tiene dentro de sí entre el Padre y el Hijo. También la relación profunda que Dios tiene en relación con el ser humano y que el hombre debía de invocar para tener capacidad de devolverle a Dios algo en amor por la vida y por todos los demás dones que ha recibido de Él. Ya para terminar, un último momento del Espíritu Santo. Estaba una muchachita de como de 15 años en Nazaret. No sabemos si estaba orando o estaba haciendo cualquier otra cosa. Porque la gente de fe no tiene que estar hincada orando para estar hablando con Dios. Eso lo dijo claramente San Benito. Ora y trabaja, no seas flojonote. No tomes la oración como pretexto para no obrar, para no trabajar. Y así quedó grabado para siempre para todos los monjes y monjas del mundo. Ora et labora, reza y trabaja, que al fin y al cabo para el que ama a Dios, el rezo o el trabajo son lo mismo. Son dos maneras de estar hablando con Dios. Así háganlo ustedes también. Oren con Dios y trabajen unidos a Dios. Que no se les queme la sopa, que no se les queme el agua tibia, que no salgan mal las cosas de este mundo. ¿Por qué tienen que salir mal? Es que estaba orando, no has aprendido todavía qué es la oración. La oración es una forma de comunicarse con Dios y el trabajo es otra. Las dos tan eficaces. Una directa y la otra al servicio de este mundo. No sabemos entonces si María, la princesa, esa niñita querida de sus padres, que según la tradición se llamaban Joaquín y Ana, estaba orando o estaba trabajando.
En cualquier caso, estaba en comunicación con Dios. Hasta nos podemos imaginar a María canturreando algún salmo, porque no tenía necesidad de andar cantando que no te necesito y un cheque en blanco, no. Esas canciones que han existido siempre, a ella no le decía nada. Así que a lo mejor estaba cantando "El Señor es mi luz y mi salvación". Era domingo segundo de Cuaresma. ¿Quién sabe qué estaría haciendo María, la pequeña princesa de Ana y Joaquín? De repente, algo pasó. Alguien le estaba hablando: "Salve María, llena de gracia, el Señor está contigo". Y ella se asustó. ¿Quién me busca a mí? Que busquen a mi madre, o mejor todavía a mi padre. Era voz de hombre, no era una niñita, una jovencita compañera suya. La voz de José ya la conocía también, que le decía María. Tampoco era José. Por eso se asustó. Y el mensajero le dice: "No temas, María, has hallado gracia ante Dios", etcétera, etcétera, etcétera. María, que conocía a Dios, se imagina que Dios no le va a hacer un chistecito, porque Dios no hace chistecitos. Dios siempre avisa cuando va a actuar. Dios es muy respetuoso de las personas y de su libertad. Si alguien algún día les dice que Dios les va a pedir no sé qué cosa, no le crean. Eso no es cierto. Son puras mentiras. Dios nunca anda violentando a las personas. Dios tiene una forma de comunicarse con la gente, que es la palabra de Dios. María entonces, conociendo a Dios, dice: "¿Cómo que voy a ser madre? ¿Cómo va a ser eso? Yo no he cohabitado con un hombre. Yo sé que así se tienen los hijos, teniendo relaciones con un hombre". Y entonces se pronuncia la palabra más hermosa que tenga relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. ¿Saben para qué es la sombra? Para proteger de todas las cosas malas que pueda haber. Para un pueblo que vive en el desierto bajo los rayos del sol, no hay cosa más gratificante que la sombra. Y la sombra se convierte en el regalo más grande que Dios pueda hacer. Caminen por el desierto y verán la sombra de un matorral. ¡Qué impresión! La sombra de una palmera, ¡qué agradable! Pero la sombra de una casa, ¡qué regalo de Dios! Encontrar en el desierto una tienda para que cubra con su sombra, significa algo grandioso. Y así le habla el ángel a María: "El Espíritu te cubrirá con su sombra". Por eso lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Así que resulta, hermanos queridos, que el Espíritu Santo no solamente es el amor que se tiene en el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo no es solamente el amor que Dios le tiene al hombre. El Espíritu Santo no es solamente el amor que Dios regala al hombre para que el hombre pueda amar a Dios y amar a sus semejantes. El Espíritu Santo, además, es la fuente de la verdadera vida, porque no hay otra razón para que un hombre venga a este mundo sino la presencia del amor de Dios.
Al menos así debía ser siempre. Así debían venir los hombres y las mujeres a este mundo, como fruto de un amor, regalo de Dios, que nace y crece entre un hombre y una mujer. Por eso peleamos tanto por el matrimonio, por eso tanto peleamos por la relación de pareja estable, por eso tanto peleamos por el respeto de la pareja entre sí, por eso peleamos tanto el hecho de que no se conciba un hijo si no hay el deseo de tenerlo, porque no hay nada más infeliz que venir a este mundo como fruto de una relación animal, concediendo que la relación animal es algo grandioso, pero todavía pequeño para lo que es el ser humano. Por esta razón, la concepción y el nacimiento de Cristo no puede estar en relación a una voluntad más o menos buena, más o menos íntegra, más o menos honesta de un hombre. La concepción y el nacimiento de Cristo tienen que ser el resultado del amor mismo de Dios, que asegura plenamente el origen amoroso de esa vida, contando con la correspondencia de una mujer, que normalmente al concebir a un hijo no anda buscando un placer, sino anda buscando más bien un servicio. Por eso el hombre que busca el placer normalmente se puede desaparecer cuando el hijo queda concebido. En cambio la mujer siempre queda ahí, esclava de su misma actitud de servicio, llevando en su vientre al hijo, no como una maldición, sino como un papel especialísimo. Lo único que le da calidad humana a cualquier ser humano que nace en este mundo es la aceptación de la madre. Que la madre, en el último de los términos, acepte esa concepción, la conserve en su vientre y la mantenga durante 9 meses hasta que el hijo esté listo para ser dado a luz. Por eso el Papa tiene tanto problema con el aborto, hermanos, porque como que el aborto es lo último que tenemos que combatir para no perder todos los valores. Porque ya cuando la mujer se decida a abortar como quien va al baño, curiosamente en alemán excusado se dice abort, porque es algo parecido, ir al baño a abortar y echar un hijo fuera del vientre. Cuando la mujer tome el aborto como forma habitual de hacer las cosas, estaremos perdidos. Ya ni la mujer respeta la vida en su vientre. ¿Qué esperanza tenemos en la humanidad? Cuando yo nací, a los 10 días de mi nacimiento murió mi papá. Ya lo conté alguna vez. Entonces alguien dijo en la casa, ¿para qué nació este niño? O sea, yo, el que os habla. Imagínense, ya me querían echar al excusado. Me salvaron 10 días, ya había nacido 10 días antes. Pero así dijo alguien, ¿para qué nació este niño? Porque todos los problemas en esta vida son económicos, nada más. Según esas personas. Mi padrino de bautismo, el que sería padrino, dijo, cállese. ¿Quién le dice a usted que este niño no será el báculo de la vejez de su madre? Y así fue, hermano. Me encanta contar esto, no lo cuento muy seguido para no caerles gordo. Pero perdónenme porque ya lo había contado hace algún tiempo. Así es la vida. Uno no nace nada más por nacer, sino porque hay una finalidad. Ahora en el caso mío me dio Dios el regalo todavía, de que aunque murió mi papá muy pronto, los dos, mi papá y mi mamá, me querían. Y mi papá todavía supo de mi nacimiento.
puesto que a los 10 días se enfermó de peritonitis y murió casi inmediatamente. ¿No les parece a ustedes, hermanos, algo grandioso que el Espíritu Santo esté presente en la concepción y nacimiento de Cristo? Como diciendo, la vida del hombre tiene que ser eso, una acción del Espíritu Santo. Solo en el caso de Cristo se deja a un lado el Padre biológico. En todos nuestros casos está un hombre y una mujer. Pero de todas maneras, lo más importante es que haya un acto de amor que viniendo de Dios inspire a los padres y haga que acepten a su hijo como un regalo del amor divino. Además, ese mismo día comenzó una historia que todavía hoy estamos celebrando. Hasta antes de ese día, ¿a quién se atribuía el nacimiento de un hijo? Al padre, no a la madre. Y de hecho cada hijo se llamaba hijo de fulano. La palabra ben en hebreo significa hijo. Así que cada vez que vean la palabra ben, sepan que se está diciendo que esa persona es hija del nombre siguiente. Por ejemplo, Jesús sería Yahshua ben Yosef, Jesús, hijo de José. Hasta antes de Cristo, a quien se atribuía el nacimiento era el hombre, y la mujer no se tomaba en cuenta, solamente que hubiera sido pecadora, como cuando dice la genealogía de Jesucristo, David engendró a Salomón de Betsabé, la que había sido mujer de Urías. O sea que cuando era una mujer de dudosa reputación, entonces sí se tomaba en cuenta. Si era decente, ni la pelaban. Así había sido y así es hasta ahora en muchos casos. Pero en el Evangelio no. Ese día en que fue concebido Jesús en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, los dos padres fueron Dios actuando el Espíritu Santo y María, la mujer privilegiada por Dios para que fuera la madre de su hijo. Así que ese día sucedieron dos cosas, por obra del Espíritu Santo. Se exaltó la fecundación humana, diciendo que cada hombre que venga a este mundo tiene que venir por obra de amor, obra del Espíritu Santo, y se exaltó la figura de la mujer, que por vez primera en la historia bíblica no era ni vieja ni estéril, sino que era una jovencita y llena de vitalidad, capaz de colaborar con Dios, con el Espíritu Santo, para que naciera de ella Jesucristo. Esa es la tercera persona, hermanos, que nosotros adoramos en la Santísima Trinidad. El amor íntimo de Dios entre el Padre y el Hijo. La compañía que Dios tiene conociéndose y amándose. La fuerza con la que Dios llenó de vida este mundo, puesto que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. La compañía que Dios manda en esos tres personajes misteriosos para visitar a Abraham y que sienta que su tienda es digna de recibir a Dios. El Espíritu Santo es esa fuerza que inunda a Isaías para capacitarlo en un plan de amor absoluto para ir a anunciar el Evangelio a los pobres
y no a los ricos ni a los intelectuales, que eso siempre compensan de alguna manera con su dinero o con su categoría. En cambio, los pobres solamente reciben lo que se les regala en nombre de Dios. Ese Espíritu Santo es el que nos marca el día de nuestro bautismo para que seamos realmente hijos de Dios, capaces de llegar a dar la vida como Él, a amar a los demás como Él, a entregar nuestro ser en función de la comunidad. Es el Espíritu Santo el que unge a Cristo en la sinagoga de Nazaret, y también es el Espíritu Santo el que por vez primera escoge a María, una mujer, como su colaboradora, y entre los dos hacen que se engendre y nazca el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Dónde recibimos el Espíritu Santo? Nosotros sabemos que lo recibimos en el bautismo. Cuando se nos dice, al derramar el agua sobre nuestras cabezas, yo te bautizo, o sea, yo te limpio, yo te lavo y te lleno de vida. Eso significa bautizar, limpiar y llenar de vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo que ese Espíritu Santo fue heredado por Cristo a su comunidad, a su iglesia, en el momento más dramático de la existencia de Jesús. Cuando nos dice el evangelista que clavado Jesús en la cruz, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Se creía antiguamente que el espíritu lo había entregado Cristo al Padre Celestial, como diciendo, te regreso la vida que me diste. Pero la teología de este siglo tan calumniado y tan poco apreciado, ha hecho cosas grandes. La teología ha descubierto cosas que en 20 siglos no se habían descubierto, y esta es una de ellas. Cristo no entrega su espíritu al Padre Celestial cuando muere, sino que lo entrega mirando hacia abajo a quienes estaban ahí al pie de la cruz, a su iglesia, a su comunidad, que eran María y Juan, acompañados ambos por otras 3 mujeres: María Magdalena, María la de Cleofás y María Salomé. Siempre la referencia al esposo, las 2 que estaban casadas, y la que era soltera, la referencia al lugar de nacimiento, Magdalena, es decir, era de origen del pueblo de Magdala. Ahí entregó Cristo su espíritu a su madre, a su discípulo, que fue capaz de acompañar a su madre, y a esas otras 3 mujeres, que más allá del colegio apostólico de los 12 apóstoles, representaban a la comunidad, a nosotros mismos. El Espíritu Santo lo recibimos el Viernes Santo, cuando Cristo, muriendo en la cruz, nos entregó al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que lo había hecho a Él vivir, mantenerse en pie, afrontar la misma muerte. Ese Espíritu lo heredaba a sus discípulos para que fuéramos capaces de hacer iguales cosas que Él. Este Viernes Santo, hermanos, así lo creeremos y así lo viviremos. La herencia de Cristo, su Espíritu, para que ese Espíritu de fortaleza y de los otros 6 dones nos esté enriqueciendo. Por lo pronto termino con una palabra respecto al Día de la Mujer. ¿Cómo andaremos de mal que hay que celebrar un Día de la Mujer? Siempre que anda algo mal hay que celebrar un día. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hasta los últimos años es cuando hemos ido recapacitando de que la mujer verdaderamente no merece, sino exige un lugar juntamente con el hombre. Ahora, no se escandalicen, mujeres, todo ha sido conseguido a base de un esfuerzo grande. Acuérdense que hasta el siglo pasado
había en muchas naciones esclavitud de muchos hombres. O sea que ni los hombres teníamos reconocido el derecho a ser hombres. ¿Quiénes habían determinado la condición de cada quien? Los que se habían impuesto sobre la humanidad, que son generalmente tres tipos: los bonitos, los fuertes y los astutos. Esas son las personas que se han ido imponiendo siempre en la humanidad. Por eso siempre que pensamos en alguien grande, tenemos que pensar que era muy bonito, porque si no, ¿cómo se imponía? O si no, era fuerte para poderse imponer sobre los demás, o por lo menos era astuto. Dada esta situación, hasta el siglo pasado hubo todavía esclavos por todos lados. Y hasta hace unos cuantos años, en Sudáfrica, todavía se tuvo en humillación a los que habían nacido en África de color negro. El apartheid famoso. Así que si los hombres, que en último término eran semejantes a los otros que gobernaban, no recibían el reconocimiento de su dignidad, imagínense la pobre mujer. Les digo esto para que no digan, ¿cómo es posible? Pues es muy fácil. Si se impone la gente sobre los demás por caprichos, ¿a quién se somete? ¿A quién se puede someter? La mitad de los hombres fueron esclavos. En un tiempo los negros, pero en otro tiempo también los rubios. Acuérdense que los romanos tenían como esclavos a todos los pueblos del norte de Europa. Los que ahora se sienten dueños del mundo, un tiempo fueron esclavos también. Así que todo lo que se ha conseguido en este mundo ha sido a base de un esfuerzo muy grande. Por tanto, en lugar de quejarse mujeres, canten vítores a Dios, canten vítores a la historia. Qué bueno que ya logramos poner el dedo en la llaga. Qué bueno que ya logramos que la mujer sea reconocida como fue reconocida hace 2000 años por el Espíritu Santo, con esa categoría con la que fue tratada María, la Madre de Cristo. 2000 años después ya estamos logrando que todas las mujeres sean reconocidas en ese sentido. Como andamos atrasados todavía, tenemos que celebrar esto en un día muy especial, el Día de la Mujer. Ya lo hemos dicho muchas veces, cuando todas las cosas caminan bien, ni andamos haciendo argüentes. Pero cuando andan mal, hay que celebrar algún día esa idea para ver si a base de esta reflexión y reflexiones logramos que las cosas mejoren. Y por eso no quise dejar pasar, aunque fuera así, de pegote al final, esta celebración. Bendito Dios, aquí hace mucho que tenemos otra mentalidad. Hace mucho que se sienten bien hombres y mujeres. Tenemos la intención siempre de entender a la pareja, de honrar a la pareja, de darle su lugar a la pareja en el nombre de Dios. Y para hacerlo claro esto, hablamos de la grandeza y dignidad de Cristo como hombre y también de la grandeza y dignidad de María como mujer. Así que aquí no necesitamos mucho andar celebrando el Día de la Mujer, porque aquí sí lo celebramos cada 8 días. Solo que para estar en consonancia con todo el mundo, una palabra teníamos que decir. Tardaditos, pero ya cumplimos. Le estamos reconociendo los hombres a la mujer su categoría. Y aunque siempre la hemos alabado en la figura de María, hoy no queremos usar a María como pretexto. Queremos alabar a la mujer en sí misma. No queremos alabar a María y en ella alabarlas a ustedes. Queremos alabarlas a ustedes, juntamente con María. Celebramos pues a las madres, a las abuelas, a las bisabuelas. Una de estas se acaba de ir de este mundo. Celebramos a las esposas y también celebramos, ¿por qué no celebrarlo?, a las amantes y concubinas
que a veces no sabiendo qué hacer, se arrejuntan con su hombre y ahí viven una honestidad y una fidelidad como la mejor esposa. Por eso las alabamos. Alabamos a las hijas que son capaces de amar tanto, tanto a sus padres, acompañándolos hasta que están viejitos y hasta que se mueren. Son más las hijas que están con los papás viejitos que los hijos. Alabamos a las tías que no habiendo tenido oportunidad de casarse o no habiendo sentido esa vocación especial, amaron tanto a su familia y a sus sobrinos que completaron la imagen y la figura de la madre, que muchas veces no tenía la capacidad de ser tan amorosa con todos sus hijos. Simplemente mujeres, por hermosas, por amorosas, por afectuosas, aunque a veces tanto afecto y tanto amor también molesten, no sean cargadas. A veces cansan a los hombres con tanto amor y tanto afecto, pero de todas maneras les agradecemos que aunque sea de manera exagerada, hagan sentir el amor y el afecto en este mundo. Modérense quizá tantito, para que no se deprecie su amor, para que no molesten y que su presencia sea siempre hermosa y deseada. Alabamos a la mujer compañera del hombre en tantas cosas, en toda la vida. Y alabamos a la mujer como imagen y semejanza de Dios, ya que junto con el hombre, los dos, hombre y mujer, son imagen y semejanza de Dios. Ni la mujer sola, ni el hombre solo. Solo mujer y hombre, como Cristo y María, pueden asemejarse totalmente a Dios. Alabamos a las mujeres reconocidas como la Madre Teresa, a las mujeres conocidas como Lady Di, y alabamos a las mujeres a las que no conoce nadie o casi nadie. Les digo de parte de Dios, reciban el saludo del ángel, cierren sus ojos, mujeres, y oigan el saludo del ángel, extraño quizá, que les dice: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Tú no sabes cuántas gracias tienes, pero Dios que te las ha dado, sí sabe. Siéntete conocida, siéntete reconocida, siéntete apoyada por Dios. Y mientras el hombre llega a apreciarte plenamente y lleguen a ser realmente la pareja que deben ser, tú sientes que Dios, como en el caso de María, es el que llena tu ser de amor, de realización, para que en ninguna forma tú, mujer, te vayas a sentir frustrada. Dios está contigo. Dios estará contigo hasta que el hombre pueda también, representando a Dios, ser tu compañero ideal. Nos ponemos de pie. Es la ventaja de nuestro evangelio. Para eso Cristo murió en la cruz, para asegurarnos estas palabras. Y Él mismo, por eso caminó hacia la cruz con tanta valentía. Él sabía que en la cruz regresaba al Padre. Y aunque su madre sufrió profundamente en ese momento, desde ese momento en que lo vio morir en la cruz, jamás se separó ya de ella. Sufrió más en el camino a la cruz que después de la muerte. La muerte tiene eso, une a las personas para siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Levantemos el corazón. Te damos gracias porque al darnos en este sacramento el cuerpo de tu Hijo, nos permites participar ya desde este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por el mismo Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes
La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Nuestro primer domingo de ejercicios ha terminado.